Ya en las redes varios de ustedes han reconocido esta canción. Es Austin TV, por supuesto, con satélite. Gracias a Estufas, que nos saluda por la vía del Twitter y dice que es una de sus canciones favoritas de esta agrupación mexicana que lamentablemente ya no existe. Pero el haber puesto esta canción tiene una razón más allá de lo evidente, y es por eso que en nuestra línea tenemos a mi querido Hugo Aquino. Él es filósofo egresado de la Universidad Panamericana y bueno, pues también lleva un medio que me parece bastante interesante en su contenido, que se llama Filosofía Millennial. Y en este momento, pues justamente vamos a hablar de lo que significa la inspiración y las musas, tanto para la filosofía como para la música, ya que pues son ciencias afines, si es que se puede decir de esa manera. Pero tú nos lo vas a explicar muchísimo mejor, mi querido Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento aquí, ya listo para comentarles un poquito sobre la música y la filosofía, pues dos de mis áreas de interés, especialmente la filosofía, y por ahí pues algunos contactos que tal vez no sean tan conocidos entre la filosofía antigua y la música. A ver, pues échale de ahí. Bueno, pues mira, te puedo dar primero un contexto general. Pues obviamente hay un área de la filosofía que se llama la filosofía de la música. Esta área de la filosofía hace las preguntas por los primeros principios, es decir, por las causas, por los elementos fundamentales, por todas las razones que hay detrás de la música como fenómeno y como experiencia humana. Ajá. Entonces, desde ahí, pues hay de repente que la definición de la música, que la estética, la percepción, cuál es la finalidad de la música, si solo es para educar, si solo es para divertirse, el significado que nos da pues del mundo, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el hecho de que hagamos música como cosa existente, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la filosofía de la música, y quizá es esa un área de la que no nos vamos a interesar tanto ahorita en esta explicación, pero sí hay una tradición que conjunta esto que te quiero contar el día de hoy. A ver. Mira, la cuestión acá es centrarnos en un texto que me gusta mucho y que me parece fundamental a mí, de Platón, en su Fedón, que es un texto en el que él narra los últimos días de Sócrates, y en especial Sócrates antes de tomar la cicuta por haber sido encarcelado y haber sido condenado a muerte. Esto porque pues los griegos atenienses decían que Sócrates era un perversor, ¿no? Porque le andaba diciendo a los chavillos que pensaran un poquito más, que le dieran ahí un poquito más a la ratita, y entonces como que eso no le encantó al pueblo ateniense, y pues Sócrates terminó en una situación un poco complicada. Suele pasar, ¿verdad? Sí, claro, suele. Entonces, justo en ese contexto, pues Platón pone en boca de Sócrates un fragmento muy interesante que me gustaría leer algunas partes, a ver si no se oye muy cuadrado, ¿verdad? Pero pues al final hay que acordarse que de repente la filosofía tiene esas ideas, ¿no? No, por favor, adelante. Bueno, pues justo el contexto es que en cárcel, ya a punto de morir, alguien le pregunta a Sócrates por qué ha estado dedicando sus últimos días a componer poesía, ¿no? Porque sería muy raro que un filósofo de repente, bueno, por lo menos por el concepto general que solemos tener, que un filósofo de repente se nos pusiera muy artístico y se nos pusiera a hacer poesía, pues cuando se supone que los filósofos de repente son mucho más racionales puros, ¿no? Ajá. Entonces, en ese contexto nos contesta el buen Sócrates: no los compuse pretendiendo ser rival de él ni de sus poemas, esto refiriéndose a un amigo suyo que también es poeta, pues ya sé que no sería fácil, sino por experimentar qué significaban ciertos sueños y por purificarme, por si acaso esa era la música que muchas veces me ordenaban componer. Pues las cosas eran del modo siguiente: visitándome muchas veces el mismo sueño en mi vida pasada, que se mostraba unas veces en una apariencia y otras veces en otras, decía el mismo consejo con estas palabras: Sócrates, haz música y aplícate a ello. Y yo, en mi vida pasada, esto se refiere, digamos, a su vida de filósofo ahí en las calles, Ajá. creía que el sueño me exhortaba y animaba a lo que precisamente yo hacía, como los que animan a los corredores, y a mí también el sueño me animaba a eso que yo practicaba, a hacer música, a la convicción de que la filosofía era la más alta música y que yo la practicaba. Qué bonito eso de la más alta música, y justamente es por esta discusión que se puede decir que la filosofía y la música en muchos rasgos son la misma cosa, ¿no?
Bueno, pues esa es un poquito la propuesta de Sócrates, digamos, si le rascamos un poquito ahí a la idea, lo que nos está tratando de decir Sócrates es que, bueno, primero habría que hacer ahí una aclaración general y más bien como filológica, ¿no? Lingüística del griego antiguo. Si checamos el griego antiguo con el que se escribió este texto, podemos rastrear que la palabra que usa Sócrates es la palabra musique, que es la palabra pues que obviamente dio base a lo que es hoy la palabra música. Pero es interesante porque la palabra musique es una derivación de musai, que la palabra significa o literalmente refiere a las musas que conocemos de manera general pues en la mitología griega, ¿no? Qué bonito. Calío, Peclío, Euterpe, la de la música justamente, y digamos estas musas que son quienes inspiran cualquier actividad artística, propone Sócrates, son también las inspiradoras de la filosofía. Oye, no, pues qué bonito encuentro entre ciencias. Aquí nos encanta siempre buscarle en el espacio que suelo tener en Ciclorama, pero nunca se me hubiera ocurrido hasta que platiqué contigo que la filosofía pues tenía rasgos tan afines junto con la música. Y bueno, por ahí me comentabas también un dato curioso, que incluso Nietzsche fue antes músico que filósofo. Sí, hubo un tiempo en el que el buen Nietzsche pues ahí le intentó buscar por el lado de la música, lamentablemente pues no tocó con muy buenas críticas. Sí, por ahí la mayoría de los comentarios eran que pues sí estaba muy chafita su música. Incluso por ahí se puede rastrear también, hay gente que ha recogido estas composiciones y las interpreta. ¿Ah, sí? Sí, se pueden buscar y se encuentran algunas interpretaciones de sus composiciones. Y bueno, en buena medida también Nietzsche tuvo esta relación con la música, pues por lo filósofo, obviamente, y también pues porque le gustaba mucho Sócrates, era un filósofo muy interesado por Sócrates. Entonces, no sería raro pensar que Nietzsche está justamente rescatando esta idea de Sócrates de que la música y la filosofía son casi que una misma disciplina, ¿no? Claro, y que también muchas veces la filosofía se ligaba con artes como las matemáticas, que pues acaban siendo el alma también de la música, ¿no? Claro, y justo pues ese puede ser un tema todavía mucho más complejo y mucho más largo de explicar, porque pues por ese lado también hay una línea enorme de tradición filosófica que habla de la relación entre las matemáticas, la filosofía y la música. Y pues obviamente tiene que ver todo con la noción de la armonía, la noción de la proporción, la noción del ritmo, claro, que son nociones que inicialmente eran matemáticas, pero también tenían mucho trasfondo filosófico, sobre todo para los pitagóricos y para eventualmente pues Platón y Aristóteles y pues una gran tradición de filósofos que también por ahí le rascaron. Wow, pues muchísimas gracias, mi querido Hugo Aquino, por demostrarnos que todo en este universo se interconecta de cosas muy curiosas, y justamente pues también fuiste tú el que me propuso dos canciones. La primera, la que ya disfrutamos, esta de Satélite por parte de Austin TV, y ahora vamos a ir a escuchar algo de The Guadalupe antes de despedirte. Y explícanos un poco estas rolas, ¿por qué las escogiste? Bueno, en el caso de Satélite me gusta mucho justo la idea que nos da de la tenacidad artística, de la búsqueda de un espíritu artístico por acercarse a lo que está más allá de lo humano a partir justamente del arte, que creo que es justo la conexión que podemos encontrar entre la filosofía y la música, ¿no? Uh-huh. La inspiración como esa búsqueda de lo que sea que está más allá de lo humano, digamos lo que se suele llamar como lo divino. Y justo creo que Satélite, al hablarnos de esta tenacidad artística, nos habla justo de estas ganas de seguir creando y seguir empujando hacia lo que está más allá desde el arte. Qué bonito. Y bueno, en el caso de Causcrito de The Guadalupe, es un ejercicio muy interesante para mí, porque primero pues fue una propuesta que le hizo a la banda Juan Villoro, uno de los escritores más interesantes de México y más afamados obviamente, y bueno, fue un tributo que ellos hacían a Santiago Papasquiaro por su fallecimiento, y pues es muy interesante cómo con este reto que en su letra obedece en buena medida a cuestiones puramente métricas de poesía, también hay un interés o una cierta formulación de lo que es la búsqueda del espíritu filosófico por la verdad.
y de manera interesante justo cómo todo esto permite que se junten la poesía, las letras, la música folclórica mexicana, que es parte de Guadalupe, el rock obviamente, y el rap, ¿no? Que ya sabemos también que es una parte fundamental de esta banda. Claro, con su métrica. Claro. Oye, pues ya para finalizar, recomiéndanos alguna lectura para toda la gente que está en su casa y que ya no sabe por dónde buscarle, que esté light y que justamente pueda relacionar estos temas, y recuérdanos tus redes y las de tu medio para checarlo más a fondo, y muchísimas gracias por esta participación. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. A mí me gustaría pues recomendar, creo que se suele hacer muy poco, normalmente justo en esta búsqueda que tenemos de irnos por algo un poquito más sencillo, nos alejamos de las traducciones que hay ya de Platón, de Aristóteles y de todos estos filósofos, y creo que es muy bonito y muy importante ir directo a los filósofos, ir directo al Fedón y dejar que Platón nos cuente su historia. Hay muy buenas traducciones que pueden ser muy accesibles, y creo que esa podría ser una buena sugerencia. Perfecto. Y bueno, respecto al medio en el que manejamos, estamos también todas las semanas generando contenido sobre cine y música, hacemos reflexiones filosóficas sobre películas y sobre conciertos. Bueno, ahorita pues, no se puede mucho por la situación en la que estamos, ¿verdad? Pero ahí estamos todos los miércoles publicando, y pueden seguirnos en Facebook como Filosofía Millennial con doble L y doble N. Millennial, digamos, y en Twitter como Filos Millennial, también con doble L y doble N. Pues muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu gusto y de tu sapiencia, y bueno, creo que así le dimos un poco la vuelta a todo lo que venimos haciendo para contribuir y dar nuevos ángulos para toda nuestra audiencia. Así es que un abrazote, Hugo, y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, y pues ahí estamos, y ojalá disfruten mucho pues las lecturas, la música, y sigan pensando, eso es importante. Que así sea. Pues aquí viene Caoscrito, patrocinado por Filosofía Millennial y Hugo Aquino, aquí vía Reactor 105. Gracias, Hugo.